Y el sermón de hoy, para poder adentrarnos en él, lleva por nombre Una mente invencible. Existen dos hitos muy importantes por el cual nosotros como creyentes, como cristianos, celebramos y conmemoramos el mes de la Biblia. El primero de ellos, si usted no lo sabía, es que el 26 de septiembre, en 1569, en Suiza se terminó de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, la bien conocida Biblia del Oso. Y se conocía como la Biblia del Oso, porque en su portada tenía ilustrada, ¿verdad?, un oso. Y esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sino que revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose entonces en lo que hoy conocemos como la versión Reina Valera. También el 30 de septiembre es una fecha muy importante para los creyentes, para nosotros los cristianos, porque el 30 de septiembre se conmemora el día en que San Jerónimo tradujo del griego y del hebreo la Vulgata latina. Entonces, estos dos hitos importantes son por los cuales nosotros celebramos el mes de la Biblia. Son por los cuales nosotros hoy estamos haciendo un servicio especial que lleva por nombre Día y Noche, y son por los que hoy vamos a hablar en este sermón acerca de una mente invencible. Pero antes de comenzar les quiero dejar un desafío, sí, como lo escuchó. Entonces, para todos aquellos que están viendo esta transmisión, le voy a pedir que en los comentarios puedan escribir mi libro de la Biblia favorito es, y usted pone ahí cuál es su libro favorito de la Biblia, ¿ya? Así que desde ahora ya, todos los que están viendo esta transmisión, comiencen con el desafío, comiencen ahí a comentar cuál es el libro favorito de la Biblia. El sermón de hoy, el sermón del cual vamos a aprender hoy, se trata del Salmo 1, versículo 1 al 3. Específicamente nosotros sacamos el tema de hoy, día y noche, del verso 2, que dice: al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y le estudia día y noche. Entonces de ahí nosotros sacamos el nombre que lleva hoy este servicio especial, y de estos tres primeros versículos del Salmo 1 nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar vamos a orar, así que le pido ahí que usted tome un tiempo de oración junto a nosotros y pueda orar. Dios amado, queremos acercarnos a ti por medio de esta oración para poder orar, Dios, para que tú abras nuestra mente, para que tú abras nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender lo que hoy vamos a compartir en este día especial. Queremos reconocer la importancia de meditar en tus escrituras, Señor, y es por eso que pedimos que tú nos ayudes a comprender de manera significativa lo que hoy vamos a aprender. Dejamos, Señor, todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús, y amén. Acompáñenme entonces a leer el Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y le estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de aguas frescas, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Entonces ya vimos por qué hoy vamos a hablar acerca de la palabra, porque es un mes especial donde celebramos, ¿verdad?, la Biblia. Y antes de comenzar yo quiero hacer dos preguntas. La primera: ¿cree usted en el poder de la palabra? Si su respuesta es que sí, quiero que me responda ahora esta otra pregunta, y es: escuchar y estudiar la palabra,
es una opción para el creyente. Estudiar las Escrituras es una opción para mí como hijo de Dios, para mí como creyente. Si usted me dice que no, hoy vamos a ver entonces en este salmo, en estos 3 primeros versículos, por qué el estudiar las Escrituras no es una opción para nosotros como creyentes. Muchas veces nosotros, cuando se nos plantea, ¿verdad?, acerca de que si creemos o no en el poder de la palabra, indudablemente respondemos automáticamente que sí. Pero en nuestros hechos y en nuestra vida cotidiana, muchas veces eso no se ve reflejado. ¿Y por qué no se ve reflejado? Porque lo que hoy vamos a aprender nos va a ayudar a entender que a lo mejor no estamos creyendo verdaderamente en el poder de la palabra. Quiero recordar el desafío antes de continuar. Estamos con el desafío comenta tu libro favorito de la Biblia en los comentarios de esta transmisión. Cierre paréntesis, continuamos. Entonces el estudiar, como decíamos, y el escuchar la palabra para nosotros como creyentes no es una opción, sino que es una necesidad. Para nosotros es una necesidad, debe ser un hábito y además debe ser un deleite. Pero ¿de dónde sacamos esto? Usted me va a decir, oye, ¿de dónde está sacando usted esto, Rocío? De los primeros 3 versículos que acabamos de leer en el Salmo 1. Quiero invitarle a leer nuevamente, pero ahora de manera comprensiva, lo que vamos a estudiar. Ahora voy a leer una versión Reina Valera, porque es la versión más usada por ustedes en sus casas. Dice, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El primer versículo de este capítulo 1 de Salmos parte diciendo, bienaventurado es el varón. La palabra es una necesidad, porque sin ella no hay gozo. Sin ella nosotros no somos bienaventurados. Sin ella nosotros no logramos alcanzar o perseverar en el contentamiento. Y eso es lo que nos está diciendo este primer versículo del Salmo 1. Cuando la palabra nos está diciendo bienaventurados, felices o gozosos, viene del hebreo echer, que significa una intensificación de felicidad. Un gozo que es supremo. Y el gozo que usted y yo debemos tener debe ser mucho más que una emoción. Lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Que el gozo es mucho más allá de una emoción pasajera. Es una actitud permanente que permanece en el tiempo. No es como cuando, por ejemplo, yo quiero comprarme un par de zapatillas que me gustaron demasiado y luego cuando tengo platita voy y me las compro y eso me produce un estado de felicidad. No, porque eso es pasajero. Eso depende de una emoción, respondiendo a un placer que yo me puedo dar, ¿verdad? Y de eso no se trata el ser bienaventurados. La palabra cuando nos está diciendo que somos bienaventurados, nos está diciendo que este gozo, esta alegría, esta felicidad es mucho más que una emoción. Es un contentamiento permanente. Es 100% una actitud del corazón. No depende de circunstancias, no depende de situaciones. Es una actitud distinta ante diversas situaciones de la vida. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? El versículo 1 dice, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué no nos está diciendo aquí la Escritura?
No nos está diciendo que solamente bienaventurado es el rey, que solamente bienaventurado o gozoso es el hombre educado, o solamente bienaventurado o gozoso es el hombre rico, sino que bienaventurado es el hombre que está alcanzando el deleite de la palabra de Dios. Esta bienaventuranza es tan alcanzable tanto para pobres como para ricos, como para los olvidados, como para los solitarios, como también para aquellos cuyos nombres pueden ser rimbombantes, llegan a ser famosos. Esta bienaventuranza y este gozo es alcanzable para todos. Y en las Escrituras nosotros nos encontramos varios ejemplos de este tipo de gozo, de este tipo de contentamiento. Por ejemplo, nos encontramos con la vida de Pablo, ¿cierto? Cada vez que él era expuesto a una situación dificultosa, como el estar en prisión, como el ser apedreado, vemos que en él había algo distinto. Había un gozo, había un contentamiento que no dependía de una situación momentánea que le estuviese pasando. Pablo se llenó de gozo aún estando en prisión. Para los que estamos estudiando los jueves en EVA, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y nos hemos dado cuenta que tanto Pablo y Pedro tenían una actitud de 100% de gozo, pero que de ese gozo no dependía de una emoción, no dependía de situaciones pasajeras. El mismo Jesús, cuando fue llevado a la cruz, él aún ahí en ese momento estaba lleno de contentamiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que este estado de gozo no proviene del corazón, no proviene de la emoción, sino que es un estado mental. Que las situaciones no logran moverte de este estado mental. Ninguna situación, ni por positiva o negativa que sea, logran sacarnos de este estado de gozo mental. ¿Y cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra felicidad? ¿Cuál es nuestro contentamiento? Es que nosotros hemos conocido a Dios mediante las Escrituras. Si yo conozco a Dios mediante el estudio de su palabra, yo voy a alcanzar ese gozo, voy a alcanzar ese contentamiento. Y no depende de esa felicidad de que Dios nos sane o nos quite nuestros problemas, sino de un estado mental que nos hace inamovibles y nos hace tener puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, como dice ahí Hebreos. Luego dice el versículo, no anduvo en consejos malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¡Wow! Yo tuve que buscar sinceramente qué significaba la palabra escarnecedor para poder entenderla. Muchas veces había leído este salmo, pero ni siquiera me había detenido a pensar en qué significaba la palabra escarnecedor. Y escarnecedor viene de aquella persona que se burla de ti, que te critica, que levanta calumnia, solo con el fin de verte humillado. ¡Wow! Y aquí nos está diciendo Dios, bienaventurados, gozosos son los hombres y mujeres que no anduvieron en consejos malos, ni estuvieron en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se han sentado. Entonces existe una manera en la cual nosotros como creyentes no debemos andar. Existe un camino en el cual nosotros no debemos transitar. Y existe una silla además en la cual nosotros no debemos sentarnos. Se puede decir entonces
que el no escuchar consejos malos, ni andar en camino de pecadores, ni sentarse en sillas de escarnecedores, nos está hablando de pensar y de comportarnos y además de pertenecer a Dios. Nos habla de pensar, de comportarse y además de tener un sentido de pertenencia en la identidad que Cristo nos ha dado. Obviamente el creyente o el hombre justo o el varón justo, como usted quiere llamarle, con el hombre impío son diferentes. Porque piensan de diferente manera, se comportan de diferente manera y le pertenecen a diferentes personas. La pregunta ahora es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué camino estoy transitando? ¿De qué manera estoy pensando? ¿De qué manera me estoy comportando? ¿A quién realmente le estoy perteneciendo? El justo sabe dónde hallar un consejo. Nosotros como creyentes sabemos dónde encontrar un consejo. La palabra nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿verdad? Tu camino, a mis pies, perdón, tu palabra y lumbrera mi camino. Y también el mismo Salmo 119, versículo 24 dice, el justo sabe dónde hallar un consejo completamente piadoso, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. La palabra del Señor es mi delicia y mi consejo. Si yo quiero tener una manera diferente de pensar, una manera diferente de comportarme y una manera diferente de sentido de pertenencia, de saber a quién le pertenezco, no voy a ir en pos de búsqueda de consejos de personas que no aman las Escrituras, que no aman la palabra. Voy a aconsejarme por aquellos que sí me van a guiar, ¿verdad? Que me van a llevar a la única verdad que puede ayudar a mi vida. Y eso es las Escrituras. Luego dice, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Los escarnecedores aman sentarse y criticar al pueblo de Dios y criticar a este otro. Oh, mira, ¿te fijaste? ¿Te fijaste lo que hizo? ¿Dónde está su testimonio? ¿Dónde está su amor por Dios? ¿Viste lo que publicó? ¿Viste lo que subió? ¿Viste cómo se vistió? ¿Viste lo que dijo en la predicación? ¿Viste cómo alabó? Esos son los escarnecedores. Si usted ha tenido esa actitud, déjeme decirle que se ha estado sentando en silla de escarnecedores. Los escarnecedores aman sentarse y criticar a otros. Cuando otros están señalando a los cristianos, es fácil el sentarse con ellos y criticarlos. Es fácil porque criticar a otros es muy fácil. Es muy fácil juzgarlos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que somos cristianos y entre mismos cristianos nos ponemos una vara más alta. De repente jugamos a ser semidioses. Nos creemos jueces de ciertas cosas. Pero déjeme decirle que eso está mal. El Salmo 1 nos está diciendo que no debemos sentarnos en sillas de escarnecedores. Si hemos estado actuando así, nos hemos desenfocado y no estamos actuando como ese hombre bienaventurado que Dios espera que nosotros seamos. El lunes, quiero contarles que todos los lunes nosotros en el grupo de mujeres, en el grupo de orar, tenemos la tarea, tenemos la misión de compartir nuestro devocional de día lunes. Y junto con compartir la cita bíblica de nuestro devocional, también tenemos que añadir una reflexión. Y este lunes a mí me tocó en mi devocional, leer Gálatas 6, versículo 1 y 4. Y fíjese lo que dice acá respecto a este tema de sentarse en silla de escarnecedores. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado.
Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. ¡Wow! Si estoy comparando mi vida espiritual con el resto y los estoy midiendo con la misma vara, vaya que el Señor va a venir a juzgarnos un día. Y de la manera en que yo estoy midiendo, a mí me medirá. Vuelvo a repetir. No nos sentemos en sillas de escarnecedores. No busquemos andar por el mal camino, por el camino de pecadores. No busquemos a personas que no son creyentes para seguir su consejo, porque esos consejos nos alejan de la verdad. ¿Quiere vivir una vida de gozo, una vida de contentamiento? Estos son los pasos que nosotros necesitamos. El estudiar la palabra de Dios para nosotros es una necesidad. Una necesidad, ¿por qué? Porque produce gozo, como lo veíamos en el primer versículo. Una necesidad, ¿por qué? Porque produce en mí delicia. Como dice el versículo 2, porque me hace meditar en ella, porque hace que sea un hábito. Y una necesidad también, porque me mantiene firme en mis convicciones. Como lo dice el versículo 3. ¿Dónde quiero andar yo? ¿Qué camino quiero seguir? Luego el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. El creyente debe meditar en la palabra de Dios de día y de noche. A través de los salmos, nosotros encontramos constantemente la frase y en la ley de Jehová. Pero la ley de Jehová no se está refiriendo solamente a los 5 primeros libros de la Biblia, a la ley mosaica. No. La ley de Jehová se está refiriendo a toda su palabra, al estudio y a la meditación de toda su palabra. La palabra de Dios es nuestra delicia. Así como ese placer que uno siente cuando tiene muchas ganas de comer un chocolate. Yo no sé si a todos le pasa, a mí me pasa bastante porque yo amo los chocolates. Ese tipo de delicia produce la palabra de Dios en nuestra vida. Y no se está refiriendo a la ley, a los 5 primeros libros, sino que a toda la palabra. ¿Qué te hace feliz entonces a ti? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué te emociona? Sería bueno que día a día nos preguntáramos qué nos hace feliz y qué nos emociona. Porque esta es una buena manera en que nosotros podamos entender qué es realmente lo importante para nosotros. Cuando respondamos a qué nos hace feliz, qué nos emociona, vamos a entender cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son las intenciones de nuestro corazón. La palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué te produce placer a ti? Si tu placer personal es la única cosa que te hace feliz, entonces estás siendo una persona egocéntrica. Si el estar con tu familia o con tus seres queridos o tus amigos te produce placer, te deleita, te da ese sentido de saciedad, eso puede mejorar un poco, pero tampoco ayuda.
aún se queda corto. Porque el creyente halla su delicia en la ley de Jehová. Se deleita en su palabra. Le halla un gustito diferente al estudio, a la meditación de la palabra. Un gustito distinto a esta cosa de leer y aprender y pensar y meditar. Nosotros como seres humanos, dice Spurgeon, que nosotros como seres humanos debemos tener algo en que deleitarnos. Porque no nacimos para estar vacíos. No nacimos para estar así, en la nada, pensando en nada con la mente en blanco. No, nosotros respondemos a placeres desde pequeños, desde el nacimiento respondemos a ciertos placeres. Como por ejemplo, cuando el bebé se amamanta, es una especie de placer, ¿verdad? Entonces nosotros como humanos estamos hechos para responder a algún placer supremo. No estamos hechos para ser seres vacíos. Pero si no se llena con las mejores cosas nuestro corazón, solo estará lleno de cosas indignas y decepcionantes. Si en nuestro corazón no está el deleite de la palabra de Dios, nuestro corazón entonces solamente estará lleno con cosas indignas y decepcionantes. ¿Y qué es lo interesante en esto? Si yo le pregunto, ¿la palabra es su deleite? Usted me va a decir, sí, claro, la palabra es mi deleite. Pero entonces, ¿por qué no la estudia? ¿Por qué no la lee? ¿Por qué le cuesta tanto meditar en ella? Porque cuando una persona se deleita en algo, tú no le debes estar rogando para que lo haga o para que le guste, creo yo. Cuando a una persona le deleita algo, lo hace por sí mismo, lo hace por sí solo, con sus motivaciones internas. ¿Cómo puedes medir entonces tú el deleite por la palabra de Dios? Por medio del hambre y la necesidad que tienes de ella. ¿Tienes necesidad de estudiar las Escrituras? ¿Tienes necesidad? Entonces, ahí está tu deleite, ahí está tu placer. Pero si en tu diario vivir no lo tienes, déjame decirte que entonces el deleite no es la palabra. No está haciendo la Biblia en tu corazón. Luego el versículo 2 dice, y en su ley medita día y noche. El jueves nosotros aprendíamos en el estudio bíblico algo muy importante acerca de amar la palabra, abrazar la palabra, de hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Deuteronomio 6, 4, 8, que era el estudio que daba nuestro hermano Daniel, entendíamos que la Biblia les dice a los israelitas que deben repetir, ¿verdad? Estas palabras de la ley dice, repítelas a tus hijos, repítelas a tus hijos, repítelas a tus hijos. Entonces, cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, nosotros tenemos la necesidad de perseverar en ella. Entonces, para nosotros, no es una opción meditar en su palabra. Es una necesidad que se convierte en un hábito. Tenemos la necesidad de estudiar las Escrituras porque ellas nos producen gozo. Y también tenemos la necesidad de meditar en su palabra porque eso se convierte en un hábito para nosotros. Dios y la Biblia no son sus amuletos. Existen dos tipos de cristianos, muy conocidos y muy seculares. Vamos a dejar el tercero aparte. Pero el primer tipo cristiano está ese que usa la Biblia como amuleto, como el horóscopo del día, como el que, voy a abrir la Biblia a ver qué me dice. Salmo 23, sí, el Señor es mi pastor, yo creo que el Señor es mi pastor, nada me faltará,
en lugares de delicados pastos. Él me hará descansar. Amén, sí, Señor. Gracias por hablar a tu sierva hoy. El primer tipo de cristiano la usa como amuleto, el pancito de vida diario. Pero de repente, este tipo de cristiano abre la Biblia y le sale Mateo 27. Y dice, y Judas se ahorcó. ¡Wow! No, Señor. ¡Ay, caramba, te equivocaste! Esta palabra no era para mí. Por favor, dame otra. Y sigue buscando. Pero se queda solo en eso. Y es ahí entonces cuando la Biblia se convierte en tu amuleto. Pero también está el creyente tipo 2. Espero no ofender a nadie con esto. Estoy hablando de mi experiencia, de lo que a mí me pasaba. Y el creyente tipo 2 es aquel millennial que descarga la aplicación YouVersion de la Biblia, ¿verdad?, en su celular. Y para poder leer la Biblia, ¿qué hace? Versículo del día. No sé qué versículo del día era hoy, porque yo tengo la aplicación hoy, pero solo para comparar versiones. Pero ese es el cristiano tipo 2. El que sin esfuerzo lee el versículo del día que le da la aplicación de YouVersion y listo. Queda llenito. No necesita más. Y en eso es. Y eso fue su momento de estudio de la palabra. La Biblia y Dios no son sus amuletos. Eso no es meditar en la ley de Dios de día y de noche. El creyente medita en la palabra de Dios, la piensa, se queda ahí dando vuelta toda la semana en lo que Dios quiso decir para encontrar iluminación. No solamente la escucha y se olvida, sino que piensa en ella de día y de noche y la repite de día y de noche. Hemos aprendido en nuestra comunidad que la meditación es como rumiar, ¿verdad? Sabemos que la vaca devuelve e ingiere su alimento varias veces para poder lograr el bolo alimenticio y absorber la mayor cantidad de nutrientes. Nosotros debiésemos hacer lo mismo. A lo mejor no tenemos tantos estómagos, pero debiésemos hacer lo mismo. Debiésemos obtener esos nutrientes ricos, esa dulzura rica que nos lleva la palabra hacia nuestro corazón y que por lo tanto nos da vida. Esta es la manera en que nosotros vamos a poder sacar fruto. Meditando, repitiendo, pensando en la palabra día y noche. Existen muchas personas que están falto de esto. Y sí, porque solamente se quedan en el leer. Porque solamente la Biblia para ellos es un amuleto. Y eso no nos hace bien. La lectura solamente no nos hace bien, porque nuestra mente es frágil y luego la olvida. ¿Qué nos hace bien a nosotros? Pensar en las Escrituras, interiorizarme en ellas, absorber la mayor cantidad de nutrientes para mi alma, para poder alimentarme bien de ella y para poder digerirla. Eso es lo que a mí me hace bien como creyente. Eso es lo que me hace bien al meditar y al pensar las Escrituras. Y fíjese que una de las cosas más interesantes respecto al meditar la palabra de Dios o a lo que lleva a meditar la palabra de Dios es que la palabra de Dios me habla. Entonces, yo al meditar en ella, al pensar en ella de día y de noche, al repetir también esa palabra y al hablarla razonadamente, yo logro autoconvencerme de lo que la palabra de Dios me está diciendo, me está iluminando. Ese es el objetivo. No solamente es leer, sino que es leer, pensar, escuchar, repetir y hablar, o hablar y repetir. Porque la palabra de Dios nos habla. Y yo logro
autoconvencerme de lo que la Escritura me está diciendo. Ay, usted me va a decir, ¿de dónde sacaste eso, tío? Ya estás inventando. No estoy inventando. ¿Por qué cree usted que constantemente el salmista se está diciendo, oh alma mía, alaba al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios? Despierta, alma mía, y alaba al Señor. Podemos encontrar en el modo en que están escritos los salmos que muchas veces el salmista se está hablando a sí mismo en la Escritura. ¿Le dice eso algo a usted? ¡Wow! Y no solamente son los salmos, sino que hay varios libros en que los escritores se hablan a sí mismos para poder autoconvencerse de que la palabra puede estar haciéndose en ellos. Y eso es lo que tiene que ver con meditar. No solamente repienso las cosas, sino que las hablo y las repito para que mi espíritu se convenza y pueda dejar ese camino de pecado, pueda dejar de andar en malos caminos, pueda dejar los malos consejos, pueda dejar de estar sentada en la silla de escarnecedores, pueda dejar de estar criticando al otro. Eso es lo que produce la palabra en mí. Y si usted no me cree, vamos a ver Hebreos 4:12. Yo sé que muchos se saben esta palabra. Y dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu y las coyunturas y los huesos y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. En otra versión dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Porque constantemente me está hablando, constantemente está haciendo algo en mí. Porque constantemente mi vida está siendo prosperada por medio de la obra del Espíritu Santo al yo poder estudiar y meditar las Escrituras. ¿Quiere perseverar usted? Entonces, comience a repetir, a hablar la palabra que usted estudia a su vida. Porque la palabra es viva y eficaz y siempre está haciendo algo en mí y en usted. Y cuando usted se convenza de eso, van a venir los frutos. Y en su ley medita de día y de noche. El creyente tiene solamente 2 momentos al día en el que puede meditar en su palabra. Y esos momentos son de día, de noche, de día, de noche, o sea, siempre está meditando en ella, porque eso es lo que cubre todo. Si no estoy logrando esto, si no estoy logrando meditar en la palabra del Señor de día y de noche, entonces debo dejar de usar mi Biblia como un amuleto. Debo dejar de usar la aplicación de mi celular de la Biblia como un amuleto. Debo dejar de leer solamente. Porque meditar es leer, escuchar, pensar, hablarse a sí mismo y repetirse de día y de noche lo que la palabra está haciendo en mí por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es meditar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. ¡Wow! ¿Qué quisiéramos estar como los judíos repitiéndonos, verdad? La palabra a cada instante para poder hacerla nuestra. Vamos al último versículo, al versículo 3. Dice así: será como árbol plantado a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. Wow. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sabe qué es lo interesante en esto? Es que un árbol plantado junto al río tiene una necesidad cubierta. ¿Qué necesita una planta o un árbol para vivir? Agua, energía solar o luz y aire. Hoy en día se usan otros nutrientes, ¿verdad? Pero eso es lo esencial. ¿Y qué pasa con el árbol que está plantado junto a ríos de aguas? Junto a corrientes de agua, junto al río, es que tiene una fuente continua de agua. Y está cubierta su necesidad mayor. Y jamás se va a secar porque siempre está tomando ese nutriente que necesita. Porque siempre está bebiendo esa agua que necesita. ¡Wow! Si nosotros entonces estamos constantemente necesitados, tenemos que examinar si estamos plantados o no junto a corriente de aguas, que nos mantienen ahí tan firmes, tan arraigados, que nada nos puede mover, que nos mantiene ahí con todos nuestros nutrientes, que me mantiene saciado. Un árbol plantado junto a corrientes de agua mantiene firmes sus raíces. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer por medio del estudio de la palabra de Dios, meditándola de día y de noche. Porque ese va a ser el nutriente que nosotros vamos a necesitar y del cual siempre vamos a estar saciados. Dice después que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dice que da su fruto a su tiempo. ¡Wow! O sea, más encima está plantado ahí, ¿verdad? Recibiendo agua, su nutriente necesario para mantenerse firme. Y más encima nos dice que va a dar fruto. ¿Pero qué nos dice de este fruto? Nos dice que este fruto va a ser dado a su tiempo. Algunos de nosotros tendemos a desesperarnos porque no vemos frutos en nuestra vida. ¿Pero una manzana sale al tiro de un árbol? ¿Una naranja sale enseguida en un naranjo? No, eso demanda tiempo. Y todo fruto también demanda su tiempo. No debemos entonces desanimarnos. Si en nuestro caminar no tenemos todo el fruto del Espíritu Santo que quisiéramos tener, porque estamos en este proceso de santificación, porque estamos en este proceso de crecimiento, estamos en este proceso recibiendo el nutriente que necesitamos para mantenernos fortalecidos. Ahora bien, si usted no tiene frutos, entonces puede ser también porque me está leyendo y meditando y aprendiendo y repensando y hablando la palabra de Dios. O sea, ¿cómo voy a poder alcanzar un fruto si solamente la leo? Debo estudiar, debo meditar en ella. Necesitamos esperar hasta que demos fruto a su tiempo. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Sus hojas no marchitan. No importa lo que venga, sus hojas no marchitan. La palabra de Dios no marchita, la palabra de Dios no cae. La meditación en ella no decae. El gozo que yo tengo no decae. No se va a marchitar en mi vida, el contentamiento no se va a ir. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a mantener firme y arraigado. Eso es lo que me va a dar una mente
invencible. Una mente invencible. La necesidad de la escritura, el hábito de estudiar la palabra, nos va a dar una mente invencible, una mente que no se mueve, que se mantiene ahí, firme en sus convicciones. ¿Está teniendo usted firmeza en sus convicciones? Y esto no significa que nuestra carne no se va a doler o que no nos vayamos a equivocar, sino que se refiere a que este estado mental en la firmeza de la palabra de Dios me va a hacer invencible, con convicciones tan fuertes que me harán tener una mente inquebrantable. Y cuando leía esto, no podía dejar de pensar en Romanos 12:2, en esta transformación de mente de la cual nos están hablando ahí las escrituras en Romanos. Y aquí yo digo, wow, todo tiene sentido entonces. Como dirían los jóvenes, todo calza, pollo. Todo calza. Todo tiene sentido. Porque el estudio, la meditación, el pensar, el hablarme a mí mismo la palabra y repetirla, va a hacer que mi hoja no marchite. Va a hacer que mi fe no decaiga. Me hará una mujer y un hombre con una mente invencible y firme en mis convicciones. Luego dice al finalizar, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que nosotros hagamos va a prosperar. Pero ojo, que no está hablando de esa prosperidad, de que todo lo que toque o todo lo que tenga me va a hacer rico. O de estar, no sé, cómodos, tirados en una isla echándonos viento. No está hablando de esa clase de prosperidad, sino que está hablando de una prosperidad en que me va a hacer crecer y mantenerme firme en mi esperanza para poder lograr dar fruto. Es decir, tener una convicción de que en mi vida, venga lo que venga, sea bueno, sea malo, lo que me pase, la palabra de Dios va a florecer independiente de la situación. Es esto lo que a mí me va a mantener firme. Es esto lo que me hace ser un hombre, una mujer de convicciones. Y wow. Entonces, dígame ahora usted, ¿está listo para hacer este cambio de chip? ¿Para hacer este cambio de enfoque a leer la palabra, a leer la Biblia? ¿Está usted entonces preparado para cambiar su manera de leer la Biblia? ¿Está entonces usted dispuesto a dejar de usar la Biblia como su amuleto? ¿Está usted dispuesto a dejar el versículo diario de la aplicación YouVersion para meditar en la palabra? ¿Está dispuesto a estudiarla? ¿Está dispuesto a pensarla? ¿Está dispuesto a escucharla? ¿Está dispuesto a repetir la palabra día y noche en su vida para que usted se autoconvenza de lo que Dios está haciendo en usted por medio de la obra de su Espíritu Santo? ¿Está dispuesto a ser un hombre, una mujer bienaventurado, lleno de gozo, lleno de contentamiento, que me va a alejar del mal camino, que me va a alejar de la silla de escarnecedores, que me guiará por el buen consejo de la palabra, que alumbrará esa verdad a mi vida? ¿Está hoy usted dispuesto entonces a tener una mente inquebrantable, a tener una mente invencible? Si está dispuesto y usted me respondió que sí, entonces oremos. Amado Señor, hemos traído a la luz lo que hoy hemos aprendido del Salmo 1.
Y tan solo, Señor, hemos tocado estos primeros 3 versículos que nos enseñan acerca de la necesidad que nosotros tenemos como tus hijos de estudiar tu palabra, de la necesidad que tenemos, Señor, de meditar en ella, pero también del goce que tenemos de disfrutar en ella, porque esta nos hará traer fruto a su tiempo, porque sabemos que no importa la situación que venga, tu palabra florecerá en nuestras vidas. Enséñanos, Dios, a cambiar nuestro enfoque de vida, a cambiar nuestra forma de estudiar la Biblia, Señor, y a poner todo de nuestra parte para poder meditar en ella, para que tu palabra florezca día a día en nuestros corazones, para que nos hagan personas de convicciones y nos mantengan firmes en esa esperanza que está puesta en ti, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra. Y a ti te alabamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.